Y la pregunta que el Señor me hizo en esta semana, y ya me la había hecho más con anterioridad, es, ¿confías en mí o crees en mí? A mi esposa le pedí que me hiciera un favor y le dije, ¿puedes hacer esto, esto y esto? Y me dijo que sí, que lo iba a hacer. Entonces, pues yo pensé que confiaba en ella para que lo hiciera. Y resulta de que terminé haciéndolo yo. Terminé haciéndolo yo no porque ella no lo hizo, sino por desconfiado, porque creí que no lo iba a hacer bien, porque creí que no lo iba a hacer y porque creí que yo lo podía hacer mejor. Para aquellos que estamos casados, cuando tú le pides a tu esposa o a tu pareja que haga algo y resulta que tú que no confías en cómo lo hace, eso es falta de respeto. Entonces mi esposa me llama y me dice, ¿hiciste lo que me pediste que yo hiciera? Le dije, sí. Y me dijo, ¿por qué lo hiciste? Y dije, bueno, es que pensé que no ibas a tener tiempo. ¿Y tú cómo sabes que no iba a tener tiempo? Dije, es que me imaginé que no lo podías hacer. ¿Y tú cómo sabes que no lo iba a hacer? Es que, y por más que yo le pusiera pretexto, lo que me dijo, ¿sabes qué? No confías en mí. Le dije, yo te quiero mucho, estoy completamente enamorado de ti. Y me dijo, eso nada tiene que ver, me puedes querer, me puedes amar, pero no confías en mí. Confianza es saber que yo voy a hacer algo que tú me pides. Y Dios me habla y me dice, Rigo, ¿estás enamorado de mí? Le dije, sí. Rigo, ¿me amas? Le dije, sí. Me dice, ¿me amas? ¿Crees en mí? ¿O confías en mí? Una de mis hijas el otro día que fuimos a un parque de diversiones, papi, yo te quiero mucho, papi, tú eres el mejor papá del mundo, bla, 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 bla. Y cuando nos íbamos a subir a un parque de diversiones, le dije, vente, súbete conmigo, no te va a pasar nada. Me dice, es que tengo miedo. Le dije, no te va a pasar nada, yo te voy a cuidar. Me dijo, es que no sé si lo puedo hacer. Le dije, no te va a pasar nada. Una decidió no confiar en mí y no se quiso subir porque pensó que le iba a pasar algo mal. La otra, una de las 4, decidió subirse conmigo, confió en mí y se bajó diciéndole, te dije que no iba a pasar nada malo. En nosotros se da mucho que hoy te vas a dar cuenta que quizás tú crees en Dios, pero no confías en Dios. Y cuando tú confías en alguien, tú estás dispuesto a hacer lo que Él te pide y estás dispuesto a dar lo que Él te pida que des. Cuando tú crees en alguien, como todos los presentes, quiero pensar yo que todos los que estamos aquí creemos en Dios. Creemos que existe, creemos que hay un ser superior, como miles y millones de personas creemos que hay alguien superior a nosotros, pero no todos le confiamos a Él. Y mucha gente vive engañada que porque piensa que existe un Dios, que porque sabe que existe un Dios, piensa que le confía a Él. Y hoy te vas a dar cuenta que no. Hay un pasaje en la Biblia que está en el libro de Proverbios, capítulo 3, en la mañana también dije 5. Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3. El libro de Proverbios se encuentra en el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Vamos a estar leyendo aproximadamente 3 versículos que hoy quiero pensar que te van a hacer quiero pensar, valga la redundancia, que te van a hacer pensar si tú crees en Dios o confías en Él. Y algunos de nosotros vamos a salir pensando de la siguiente manera: gracias a Dios que el pastor me habla de esta manera para que él pueda estar bien delante de Dios y yo decido si acepto o no lo que la palabra de Dios dice. Algunos vamos a salir pensando, gracias a Dios que me hablaron este tema porque yo pensaba que confiaba en Dios y en realidad no confiamos en Él. La Biblia dice lo siguiente, Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, confía en el Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 5, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Versículo 5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia.
tiempo atrás yo todavía tenemos una cosa que es el GPS o el sistema de navegación. Y bendito sistema de navegación que le pones la dirección a donde quieres dirigirte y comienzas, los que ustedes tienen, saben a lo que me refiero, y te pide que metas el destino hacia donde vas. Te marca el destino y si tu aparato está actualizado, pues te va a llevar por el lado correcto. Si no está actualizado, te va a llevar por el lado antiguo. Lo puedo decir con respeto, muchos de nosotros tenemos que actualizar nuestra área espiritual con Dios. Se las dejo de tarea, pero lo dije. Y en una ocasión me recuerdo que le puse la dirección a dónde quería dirigirme y íbamos manejando y de repente te lo dice en inglés o te lo dice en español, decentemente te dice, no sabes a dónde vas, porque te dice, regrésate, ya te pasaste, pero te lo dice de una manera decente, ¿verdad? Y tú dices, oh, y luego dices, tengo que pasar a echar gasolina. Vas manejando y te desvías para poner gasolina a tu vehículo y ya está el aparato diciéndote, ya te pasaste, regrésate, tienes que regresar, 2.5 millas adelante. Y tú, ya sé. Bueno, pones gasolina y luego dice, ¿quieres que vuelva a recalcular la dirección? Pues ya te dije a dónde va. Nos comenzamos a desesperar. Yo era una de esas personas que cuando le ponía la dirección, más o menos me imaginaba por dónde quería ir y lo apagaba. ¿Sabes por qué? Decía, yo no confío en esta cosa. ¿Cómo es posible que vas a ver algo que ni siquiera es humano y yo que por aquí vivo no voy a saber? ¿Sabes cuántas veces me gasté mucha gasolina nada más por no confiar en un aparato? Terminaba regresando al punto donde comencé y poniendo la dirección otra vez. Y entonces sí tenía que ir. Ahora sí lo iba siguiendo. Yo decía, este aparato me sirve y lo compras pensando en que te va a llevar al lugar o a sus destinos. Compras tus vehículos y yo dice, por $5,000 más le puedes meter sistema de navegación. Es importante porque cuando salimos tenemos que saber a dónde vas. Y acuérdate cuántas veces nos hemos perdido. Ni salimos. Pero es importante tener el sistema de navegación. Lo compras confiado en que te va a servir para ir a diferentes lugares. Pero en realidad lo único que hacemos es lo compramos creyendo que nos puede llevar a los destinos correctos. Pero no confiamos en el sistema de navegación porque no le metes la dirección. Y cuando le pones la dirección, te dice por otros lados que tú no conoces, que tú no sabes, que nunca has ido. Y como no conoces, como no sabes, como nunca has pasado por ahí, entonces te vas por tu ruta o por donde te dijeron, ahí en la vuelta, en la esquina, la Casa Roja, ahí te vas a parar, das vuelta a la derecha y entonces te vas por el oído. Compraste un aparato porque creíste que te puede ayudar, pero no confías en él. Y con Dios, muchos de nosotros creemos que Dios es bueno, creemos que Dios no se equivoca, creemos que siempre tiene la razón, creemos que Él tiene el control sobre mi vida, pero no confiamos en Él. ¿Y sabes por qué no confiamos? Porque no hacemos lo que Él nos dice. Cuando estamos hablando de confiar, estamos hablando de confiar significa esto. Confiar significa que tú tienes que tú puedes descargar o dejar al cuidado. Eso es lo que significa confiar. Confiar es dejar al cuidado. Eso es confiar. Confiar es dejar al cuidado. Confiar significa esperar. Confiar significa dejar al cuidado, confiar significa esperar y confiar significa lo siguiente, significa tener seguridad. Eso es lo que significa la palabra confiar. Tú lo buscas en el diccionario y vas a entender que vas a leer y dice confiar significa dejar al cuidado, confiar significa esperar y confiar significa tener seguridad de algo. Eso es lo que significa la palabra confiar. Cuando tú confías en alguien, nosotros como pastores, y seguramente tú, aunque no seas pastor, pero tienes hijos, cuando tienes actividades que hacer, le confías a alguien el cuidado de tus hijos. Y cuando tú le dejas el cuidado de tus hijos, estás diciendo, yo te dejo el cuidado,
Es decir, yo estoy confiando en ti, yo dejo al cuidado tuyo de mis hijos. ¿Cuándo desconfiamos de la persona que te está cuidando a tus hijos? Muy fácilmente, cuando le estás llamando cada 5 minutos. ¿Cómo está mi hijo? Cuando estás llamando cada 2 minutos. ¿Quieres que me regrese? Cuando le estás llamando cada media hora. Oye, ¿ya preguntó por mí? Oye, no estás confiando en esa persona. Confiar significa esperar. Le dejas a tus hijos y tú estás esperando que tus hijos van a estar bien. Eso es confiar. Confiar es decir, yo tengo la seguridad que mis hijos van a estar tranquilos, que los van a cuidar bien. Eso es confiar. Confiar significa esto, que tú le pides a una persona que realice una tarea y que tú dejas al cuidado de esa persona la tarea. Que dices, yo confío en que tú lo vas a hacer y como confío, yo ya no me hago responsable de eso. Confiar es que le dejas la tarea a una persona y dices, yo espero que la vayas a terminar. Eso es cuidar, eso es confiar. Confiar es el acto de decir, yo tengo la seguridad de que esta persona lo va a hacer. Eso significa confiar. La tarea de nosotros en este día, hoy en este día, se va a llamar o se titula, o la tarea que nosotros tenemos que hacer es, ¿tú estás creyendo en Dios o estás confiando en Dios? Y el título de la predicación es Confiando en quien tú crees. Así se llama nuestra predicación en este día. Confiando en quien tú crees. Confiando en quien tú crees. Fíjate que ni siquiera le pusimos confiando en el Dios que crees, o deberías de confiar en Dios, es confiando en quien tú crees. Y el primer pasaje que vemos en el capítulo 3 de Proverbios dice que confía en el Señor de todo tu corazón. Hablamos lo que significa confiar. Ahora, una persona que confía es aquella que deja el cuidado de, que espera o que tiene la seguridad. Eso es confiar. Tú estás confiando en alguien más, no te estás preocupando. Pero, ¿qué es una persona que confía en Dios? ¿Cómo podemos decir o cuándo podemos decir que confiamos en Dios? ¿O cómo puedo decir yo soy una persona que confía en Dios? Una persona que confía en Dios es aquella que no se apoya en su propia sabiduría u entendimiento, en su propia sabiduría u opinión, perdón. Esa es una persona que confía en Dios. Para todos aquellos que entienden la palabra de Dios, para todos aquellos que leen la Biblia, para todos aquellos que les encanta escuchar predicaciones, ya sabes por dónde voy. Mi pregunta es, ¿tú confías en Dios o le crees? ¿Tú confías en Dios o le crees? Una persona que confía en Dios es aquella que no se apoya en su conocimiento, en su sabiduría o en sus opiniones. ¿Cómo sé que yo confío en Dios? Cuando Dios me pide que haga algo y yo lo llevo al pie de la letra como Él lo dice, estoy confiando en Dios. ¿Cómo sé que yo no confío en Dios? Cuando Dios me dice que haga algo, pero yo lo hago a mi manera. Hay varias personas, lindísima gente que Dios me da la oportunidad de tener cerca de mí, en la iglesia, fuera de la iglesia, como familia, como amigos. Lindísima gente que viene y se acerca y cree en mí, que viene y se acerca y me dice cómo Dios les habla, que viene y se acerca, que les gusta lo que Dios enseña a través de mi vida y que vienen a pedirme opiniones, vienen a pedirme consejos o vienen a decirme qué hago en esta situación. Y me encanta saber de que vienen pensando en que Dios les puede hablar a través de mi vida. Una vez que yo doy mi opinión, una vez que yo digo lo que dice la palabra de Dios, me encanta saber que son gente que me estima, que me animan, que me bendicen, que me quieren, que creen en mí. Pero ¿sabes qué? Que al final de cuentas ellos deciden hacer lo que mejor les conviene según sus ojos. Difícilmente te voy a decir que hagas lo que a ti te conviene conforme a tu voluntad. Siempre te voy a decir lo que a ti te conviene según la palabra de Dios. Y me quieren, me respetan, me cuidan, están cerca de mí o son familiares, pero ¿sabes qué? Que hacen lo que a ellos les parezca. ¿Confían en mí? No confían en mí. Y seguramente a ti te ha pasado
Que hay gente que se acerca a ti, te quiere pedir un consejo, o que hay gente a ti que te dice, oye, fíjate que me duele esto, ¿cómo ves? Y tú dices, a mí me pasó lo mismo, fíjate de que eso es esta enfermedad y tómate este remedio y con eso te va a quitar. La gente dice, sí es cierto, esa es la enfermedad que tengo, pero no confían en ti, no se toman el remedio que tú les das. Van con el doctor y hacen otra cosa, no confiaron en ti. Y te quieren y eres muy querido para ellos, pero no confían en ti. ¿Por qué no confían en ti? Porque no hacen lo que tú les estás pidiendo que hagan. O lo que dice en este caso nosotros como cristianos no nos basamos a nuestras propias palabras, sino nos basamos a la palabra del Señor. Confianza es esto. Confiar es decir, yo compré el aparato de sistema de navegación, el GPS, yo lo compré porque sé que me puede dar la dirección correcta y que me puede evitar dolores de cabeza y ahorrar tiempo. Yo creo que este aparato sirve para eso. Confianza es, yo le meto la dirección y sigo las instrucciones, aunque yo no esté de acuerdo, aunque me parezca que voy por el camino largo, aunque me parezca que me estoy desviando mucho, porque yo confío en Él. Si no hago lo que el GPS, el GPS, el sistema de navegación me dice, no estoy confiando en Él. Y la realidad en estos días, en estos tiempos, la iglesia cristiana, mucha iglesia cristiana solamente cree en Dios, pero no confía en Él. Pero no confía en Él. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué a mí no me va bien si yo voy a la iglesia? Si yo creo en Dios, si yo quiero lo mejor para mi vida, si yo quiero lo mejor para mis hijos, si yo quiero lo mejor para mi familia, si yo quiero lo mejor para Dios, pero ¿por qué no me alcanza a ir bien? De la misma manera como cuando mi esposa me dijo, cuando yo le pedí que hiciera algo y no tuve la confianza en ella que lo realizara, ni siquiera tuve el descaro o la gentileza de llamarle para decirle, ¿sabes qué? No lo hagas, lo voy a hacer yo. Simplemente le dije, hazlo, y como no confié en ella, lo hice yo, le falté al respeto, y yo le digo, es que fíjate que te quiero mucho. Lo siento, me estás diciendo, me puedes querer, pero no me tienes confianza. Y no me meto en ese tema, pero todos digan ouch cuando termine de decirlo. En muchas familias hay mucho amor, pero no hay nada de confianza. No hay nada de confianza. Y la Biblia me enseña lo siguiente, me dice, tú tienes que confiar. Ahora, tú tienes que confiar en el Señor. ¿Y cómo debo de confiar en Dios? ¿Sabes lo que es cuando el autor de Proverbios en su mente escribe, tienes que confiar, poner toda tu confianza en el Señor? El que escribe Proverbios dice lo siguiente, en su mente está la palabra confianza, es esto, es aquel que pone todo su peso sobre alguien más y se queda descansado. Eso es lo que está en la mente del autor. Cuando dice, tú tienes que tener confianza, la palabra confianza en su mente está aquel que pone todo el peso de algo sobre alguien más o sobre un objeto y tú te quedas sin nada. Un ejemplo, todos ustedes en este momento tienen su plena confianza en la silla donde están. Tú tienes toda la confianza en que esa silla no se va a quebrar. Tú tienes toda la confianza en que la silla donde estás te va a aguantar. Es más, ni siquiera te habías puesto a pensar la posibilidad de que la silla no sirviera. Tú vienes aquí confiado de que cuando entres a este lugar, las sillas de atrás específicamente son las más fuertes. Tu confianza está en las de atrás, están más fuertes que las de adelante. Es tu confianza decir lo siguiente, yo me voy a sentar y esta silla me va a aguantar. ¿Qué pasa cuando te dicen, tienes dos carros, tienes tu carro y el carro de una persona? Te dicen, fíjate que vamos a salir a un lado. Y tú dices, pero vámonos en mi carro. Y la otra persona dice, no, mi carro es más nuevo. Pero yo le tengo mucha confianza a mi carro. Y así como lo ves viejito, pero mira, sí me llega. Y sí podemos ir. Tengo confianza. ¿Cómo muestras esa confianza? Súbanse a mi carro, nos vamos en él. ¿Tienes confianza? ¿Qué pasa cuando tu carro te anda fallando? Puede ser un motor nuevo, puede ser un año nuevo, puede ser lo que sea, pero no está trabajando bien. Te subes a tu carro y es de los días que más oras. Padre, por favor, que me lleve al trabajo, Señor. ¿Por qué vas orando que el carro no se descomponga? Porque no le tienes confianza. Porque no le tienes confianza.
Tú y yo en muchas ocasiones decimos, es que Dios es grande, es que Dios es poderoso, es que es cierto, es que lo que dice la Biblia es verdad, es que lo que lo dijo el pastor es cierto, es que sí tiene razón, pero se queda ahí, no tienes confianza en la palabra de Dios. ¿Por qué no tienes confianza? No la aplicas, no haces lo que la palabra te dice. Y cuando está hablando de confianza, dice lo siguiente, tú tienes que confiar en Dios de todo tu corazón, de todo tu corazón. Y en el hebreo, cuando tú hablas acerca de la palabra corazón, cuando tú escribes la palabra corazón, o cuando el autor escribió la palabra corazón, cuando tú lo buscas en hebreo también la palabra corazón está, tienes que confiar en todo tu intelecto y en todas tus emociones. Cuando dice el autor, tienes que confiar, decir, yo descargo todo mi peso en Dios. Yo descargo todo, yo espero en el Señor pacientemente. ¿Sabes cuándo no confiamos? Un ejemplo bien fácil. No confiamos cuando tú le pides a alguien que te haga un favor y estás atrás de él. Oye, ¿ya lo hiciste? Oye, ¿lo vas a hacer? Oye, ¿ya llegaste? Pero me acabas de llamar, te dije que me estaba bañando. Oh, nada más quería ver. ¿Sabes cuándo no confiamos? Entonces, si no confiamos, mejor no pidamos favores. Alguien diga, ouch, ouch. Si no confías, entonces mejor no pierdas el tiempo y no busques a Dios, porque es exactamente lo mismo. Si tú no confías en Dios, si lo vas a hacer, Señor, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y no solamente de parte de Él, si tú no confías en Dios, tú no aplicas lo que la palabra dice a tu vida. ¿Sabes cuándo no confiamos? Cuando estamos inquietos, cuando dices, mejor déjalo hago yo. Te dije que lo voy a hacer mañana. No, pero es que si no lo haces, te dije que lo voy a hacer. No estás confiando en mí. Y no estamos confiando en el Señor Todopoderoso. Y sabes de que a ti y a mí, como seres humanos, nos incomoda cuando no nos tienen confianza. Es que nadie confía en mí. Es que nadie espera que yo haga las cosas bien. Es que nadie me dice que lo haga porque no confían en mí. O cuando te piden que hagas algo y dices, es que no sé si lo vas a hacer, es que no me tienes confianza. Se siente mal. Yo no sé si Dios se pueda sentir mal cuando nosotros no confiamos en Él. Pero dice, tienes que confiar en el Señor de todo tu corazón. Y cuando está hablando de todo tu corazón, la palabra corazón lo que está encerrando es lo siguiente. Tienes que creer en Dios con todas tus emociones y tienes que confiar en Dios con todo lo que tú crees que sabes, con todo tu intelecto. Y cuando estamos hablando de la palabra intelecto, estamos hablando de lo que tú disciernes, de lo que tú has ganado en conocimiento y también de lo que estamos hablando de tu voluntad. Tú tienes que confiar, poner todo en Dios, pero lo tienes que hacer con todo tu corazón, es decir, con toda tu mente, con todas tus emociones y con todo tu cuerpo. Tengo personas cerca de mí que no les tengo que dar explicaciones del porqué de las cosas, pero confían tanto en mí que me dicen, yo lo voy a hacer. Que lo único que tengo que hacer es una llamada telefónica, un mensaje de texto, una salida a tomar café y fíjate que necesito esto, vamos a esto, yo lo hago. ¿Cuándo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Sabes qué? No les tengo que dar explicaciones, pero ellos confían plenamente en mí y dicen, yo sé que lo que estás haciendo va a ser lo correcto. Déjame te explico, no me tienes que explicar, porque sé que lo que tú vas a hacer es para bien. Y nosotros con Dios tenemos que ser exactamente igual. Señor, yo no entiendo lo que me estás pidiendo, pero lo voy a hacer. Señor, hay ocasiones que la verdad me cuesta trabajo entender, pero lo voy a hacer. ¿Y qué más trabajo que cuando las cosas no están haciendo bien? El proverbista cuando escribe que debemos de confiar plenamente en Dios, con toda nuestra mente, con todas nuestras emociones, con todo tu ser, lo que está diciendo es, aunque haya momentos en tu vida en que crees que Dios no va a venir, en que crees que Dios no sabe, porque hay ocasiones que tú y yo pensamos que Dios se equivoca. Hay ocasiones que decimos, es que cómo Dios me pide que yo cambie mis actitudes si los demás no quieren cambiar. ¿Sabes qué estamos diciendo? Dios se está equivocando. ¿Cómo Dios me pide que yo tenga que leer la Biblia, que yo tenga que orar, si sabe que no tengo tiempo? ¿Cómo Dios me pide que deje de cometer este pecado si sabe que es imposible? ¿Sabes qué estamos diciendo? Dios se equivoca. Dios no sabe. ¿Sabes qué estamos diciendo? Dios, yo no confío en ti. ¿Cómo Dios quiere que yo me involucre con los demás si los demás no me quieren?
¿De dónde saca Dios que yo tengo que amar al prójimo si el prójimo no me ama? ¿Cómo voy a confiar en Dios? Si la última vez que yo quise confiar en Dios, cuando me dijo, tienes que ir a pedir perdón, yo, ok, voy a confiar en Dios, voy a hacer lo que Él me dice, voy a ir a pedir perdón. Fui y le dije, bueno, pues la Biblia dice que te tengo que perdonar y que te tengo que pedir perdón. Y porque la Biblia lo dice, lo voy a hacer. Así de que me perdonas y yo te perdono. ¿Cómo yo voy a pedir perdón si ese día que fui me dijo, no, yo no te perdono, ya sabía, siempre vas a hacer lo mismo? ¿Cómo yo voy a pedir perdón? Mejor ya no lo voy a hacer. ¿Sabes qué estamos diciendo? Yo no confío en Dios. Porque cada vez que hago algo que Dios me pide, me va mal. ¿Cómo nosotros vamos a confiar en Dios? ¿Sabes qué? Estamos confiando según nuestra propia sabiduría o nuestra propia prudencia o nuestra propia opinión. Seguramente que te ha pasado que has pedido un favor. Seguramente que te ha pasado que te han pedido un favor. Que te dicen, oye, ¿puedes venir a limpiar la carpeta? Seguramente, un favor más o menos. Y que te dicen, pero ¿puedes usar este líquido? Hay una mancha que con este líquido se va a quitar. Tú, porque eres obediente, tú porque eres buena onda y tú porque te gusta ayudar, dices, yo voy a limpiar la carpeta. Con mucho gusto voy y la limpio. Pero vienes y ves la carpeta y dices, este líquido que me dio, ese no es el bueno. Lo voy a usar con el que a mí me ha dado resultado. Lo voy a limpiar como yo sé. Lo voy a limpiar como yo entiendo que es. Y vienes, traes otro líquido, agarras otro líquido y vienes y haces la carpeta, lo empiezas a limpiar y de repente resulta que se hizo más feo la mancha, que se hizo más grande la mancha y todavía estás esperando que la otra persona venga y te diga, ay, pues cuando menos lo intentaste. Todavía estás esperando que la otra persona venga y te diga, bueno, pues ni modo, lo importante es que trataste, muchas gracias. Uy, porque es capaz de venirte a decir, ¿por qué quedó la mancha así? ¿Usaste lo que te pedí? Si eres cristiano de verdad vas a decir, pues es que quise usar el otro. Y si no, vas a decir, ¿sí? Así de sencillo. Porque las mentiras son del diablo, hermanos. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces te van a decir, te dije que la limpiara. Oh, pues todo quieres. Vine, dejé de trabajar por hacerte el favor y todavía te enojas. Pero es que no hiciste lo que yo te pedí. Te basaste en tu propia opinión. Y con Dios somos igual. Porque a mí no me va tan bien. Si hago todo lo que Dios me dice, ¿lo haces como Dios te dice o lo haces a tu manera? Mira cómo lo dice. Versículo 5. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Y no tu propia inteligencia. Cuando estamos hablando de reconocer a Dios, estamos hablando, primero, tener confianza en el Señor. Estamos hablando de que todo lo que tú tienes, que todo lo que tú eres, lo debes de depositar en Él y no en tu propia inteligencia. ¿Sabes de que me gusta un pasaje mucho que está en el libro de Lucas? Cuando el Señor Jesús viene y se le acerca y les dice a los discípulos, estaba amaneciendo, vino Pedro con su gente, venían de trabajar toda la noche y le dice Jesús, Pedro, vamos a platicar, boga mar adentro. Y ellos ya estaban limpiando sus redes y Jesús les dice, vamos para que agarres algo. ¿Sabes de que Pedro le dice lo siguiente? Señor, yo soy pescador, me dedico a la pesca. Dicho sea de paso, soy de los mejores. Señor, cuando vamos a trabajar lo hacemos de noche porque los peces suben a la superficie porque está fresco. Por lo tanto, Señor, nosotros lo hacemos de noche, ¿sabes qué? No agarramos nada. ¿Sabes qué estaba diciendo Pedro? Se estaba apoyando en su propia prudencia, en su propia inteligencia, en su propia experiencia. Pero dijo algo Pedro, pero voy a confiar en el Señor. Voy a depender de Él, voy a esperar en Él y voy yo a tener la seguridad que Él sabe lo que hace. Señor, eso es mi explicación, pero lo voy a hacer según tu palabra. Y la respuesta a la obediencia, a la confianza, la manera en que Pedro mostró la confianza a Dios es haciendo lo que le pidió. Avienta la red y agarra un montón de peces. Tantos que les tuvo que mandar llamar a la gente y decir, hey, vengan, ayúdenme.
¿Sabes qué pasó? Pedro no se apoyó en su inteligencia. Y muchos de nosotros pensamos como Pedro: Señor, ¿por qué quieres que yo respete a los demás si los demás no me respetan a mí? Señor, ¿por qué quieres que yo me deba de someter a mi marido si mi marido no me ama? Señor, ¿por qué debo yo de amar a mi esposa si mi esposa no me ama? ¿No ves cómo me trata? ¿No ves lo que dice? ¿No ves cómo es? Señor, ¿sabes qué estamos diciendo? Mi propia confianza, mi propia prudencia. ¿Por qué voy a dejar de hacer las cosas que a mí me gustan hacer? ¿Por qué yo tengo que cambiar? Si la Biblia no me dice que tenga que cambiar en estas áreas específicas, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Si Dios es cierto que es tan poderoso, que me cambie, a ver que me cambie. ¿Sabes qué estamos diciendo? No estoy confiando en Dios, estoy confiando en mi propia prudencia. Y cuando nosotros confiamos en nuestra propia inteligencia, los resultados siempre son malos, los resultados siempre son negativos. Y te digo algo, lo iba a poner al final, pero lo suelto de una vez. Cuando tú y yo no confiamos en Dios, no hacemos su voluntad, solamente creemos en Él, entonces en realidad podemos preguntarnos que si hemos nacido de nuevo y que si la salvación está en nuestro corazón. Porque decimos lo siguiente, y es bien dicho y lo buscas y lo encuentras, muchas veces lo hemos dicho: le confiamos a Dios nuestra salvación, pero no le confiamos a Dios nuestro dinero, no le confiamos a Dios nuestros hijos, no le confiamos a Dios nuestro cuerpo. ¿Por qué debo de dejar de hacer esto? Si yo creo, si yo pienso que es lo mejor para mí. Y lo he dicho ahora, he estado un poco molesto. La Biblia nos enseña que tenemos que amar a los demás, que tenemos que respetar a los demás y también tenemos que pelear la buena batalla. Cuando dice confiar en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia, lo que está diciendo es lo siguiente: tú debes de ser como el apóstol Pablo. Pablo dijo: ¿sabes qué? Si alguien fue sabio, era yo. Si alguien conocía, era yo. Si alguien tenía triunfos, ese era yo. Pero ¿sabes qué? Ahora una cosa hago: todo lo que yo conocía, todo lo que yo sabía, todo lo que yo gané, lo doy como pérdida, lo pongo como basura. Todo por ahora ganar el conocimiento de Cristo Jesús y alcanzar la meta que se me ha prometido. Y tú y yo debemos de pensar de esa manera. La pregunta que te hago es: ¿tú estás actuando según lo que tú piensas y según el conocimiento que tengas, o estás actuando según la palabra de Dios? Y si tú estás actuando según lo que tú piensas que es mejor para ti y no te estás basando en la palabra de Dios, te la voy a poner fácil. Número 1, tu mente es finita. Tu mente tiene fin. Tu conocimiento es muy, pero muy limitado. Lo mucho que sepas en realidad es nada comparado con la mente infinita del Dios Todopoderoso. El Dios que fue antes que tú, que es después que tú, el Dios que te va a dar la vida eterna si tú confías en Él. Cuando la gente se apoya en su propia prudencia, en su propia inteligencia, está diciendo: yo no necesito la palabra de Dios. Y gente que no necesita la palabra de Dios, te digo algo y lo digo con mucho respeto, hay millones, hay miles de personas. Yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito leer la Biblia, porque yo no le hago daño a nadie. ¿Sabes dónde están esas personas? Deberían estar simplemente afuera de la iglesia. Afuera de la iglesia. Personas que se apoyan en su propia inteligencia. Simple y sencillamente, es que Dios se equivocó. Has escuchado esto y no es el tema, pero es que Dios se equivocó porque ahora mucha gente que ha salido del closet diciendo que son homosexuales, dicen lo siguiente: Dios se equivocó, me hizo mujer en cuerpo de hombre. Ah, no, pero soy una buena persona, pero yo creo en Él, dentro de mí. Y todavía hay personas que dicen: en mi vida pasada yo era mujer y estoy reencarnando en cuerpo de hombre. ¿Sabes qué están haciendo? Apoyándose en su propia prudencia, en su propia inteligencia. Me hizo enojar, porque sí me hizo enojar, tengo derecho, yo trato de amar a todo el mundo, pero me hizo enojar cuando este jugador de fútbol, soccer profesional se pone a dar una conferencia de aquí de Estados Unidos y dice: sí, soy homosexual, pero también yo amo a las personas, no me meto con nadie y soy un buen cristiano. Y dije: esta gente no está confiando en Dios,
Esta gente está confiando en su propia inteligencia. Es que no tiene nada de malo con que yo sea así. No tiene nada de malo, pues Dios no creó intermedios. Dios creó hombre y creó mujer. De ahí que nosotros debemos entender, ¿en quién estás confiando tú? ¿Estás confiando en la palabra de Dios para vivir sus preceptos? ¿O estás confiando en tu propia inteligencia, en lo que tú piensas? Y te digo una cosa, fácil y sencillo. ¿Cuántas malas decisiones tomas al día? Por confiar en tu propia inteligencia. Por confiar en tu propia inteligencia. Algo bien interesante que hoy es, tú debes de confiar en quien tú crees. Si tú crees que Dios es todopoderoso, si tú crees que Dios no se equivoca, tu confianza debe estar en Él, decir, Él va a cambiar mi vida, Él va a cambiar mi mundo, Él me va a cambiar. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? ¿Así? No. Lo va a hacer a medida que tú pongas en práctica lo que la palabra de Dios dice. Es que no me ha cambiado Dios. Pregunto, ¿has cambiado tú? Pregunto, ¿tú te has esforzado por actuar diferente? Es que no puedo, no puedes, no quieres. ¿En quién está tu confianza? Pues yo pensaba que en Dios. Es buena respuesta. Yo pensaba que confiaba en Dios. No, le crees a Dios, es diferente. Crees en Dios, es diferente. Pero no has confiado plenamente en Él. ¿Y sabes qué? Seguramente que tú te has topado con personas que dicen que yo soy Juan Camané, que saben de todo, que hablan de esto, hablan de otro. Y no, hombre, bien sabios. Pero cuando les hablas de la palabra de Dios, se quedan mudos, se enojan y no quieren escucharte. La palabra es bien fácil. Si te debes de gloriar en algo, gloríate en conocer a Dios, en conocer su palabra. De ahí que yo te pregunto, y el reto de esta semana y para el resto de tu vida es, ¿confías en el Señor? Confianza es hacer lo que Él me diga. ¿Y sabes qué? Confianza es, aunque yo no vea los resultados. En Estados Unidos a mí me ha cambiado mucho en el aspecto de ver lo que es el clima. En México, ni en cuenta. Yo soy honesto. Yo en México nunca veía el tiempo. Yo no veía si iba a llover, cómo iba a estar en México, no. Y en México ni carro tenía. Entonces, pero nunca me fijaba que si iba a llover o que no, nada más despertaba y, está lloviendo, me pongo la chamarra y vámonos. Eso es todo. Hoy en día, la mayoría de nosotros estamos revisando el clima, especialmente si tú trabajas afuera. Aunque no trabajes afuera, siempre estás revisando cómo va a estar el clima mañana para ver qué tipo de ropa me voy a poner. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Estamos confiando en algo que no vemos. Estamos confiando en algo que una persona tiene el valor de decir, ¿cómo? No sé. Yo no sé si en una esfera dice, mira, aquí veo las nubes venir. Yo no sé, porque ignoro, es una de las muchas cosas que ignoro. Pero ¿sabes qué? Les tengo confianza. Porque si a mí me dice esa persona, y mañana va a estar frío y va a estar lloviendo, yo confío en que mañana va a estar frío, va a estar lloviendo. ¿Y sabes cómo es mi confianza? En que me paro más temprano para ir al trabajo, en que me voy a poner una chamarra, me voy a poner una sombrilla porque va a estar lloviendo, porque va a estar frío y va a haber mucho tráfico. Yo estoy confiando. Confío en algo que no veo y que no depende de mí. Y muchos de nosotros lo hacemos. Y en las cosas de Dios, muchos de nosotros no confiamos plenamente en el Señor como debiéramos. Es que yo no puedo confiar en Dios cuando me está yendo mal. Te hago una pregunta. ¿Confiar y creer es lo mismo? No. Confiar y creer no es lo mismo. Y tú te das cuenta, tú crees en Dios, pero no siempre confías en Él. ¿Y cómo sé que no le confío? Porque no hago lo que me pide. Porque no hago lo que me está diciendo. Hay dos cosas, y esas te las regalo. Hay dos cosas por las cuales se te pide o se te repiten las cosas. Hay dos cosas por las cuales, hay dos razones por las cuales se te repiten las cosas. La primera, porque no sabes que lo tienes que hacer. Por eso te repiten las cosas, porque no sabes que lo tienes que hacer. La segunda, porque no lo estás haciendo. Porque no lo estás haciendo. ¿Y sabes por qué no lo estás haciendo? Por dos razones. Porque ignoras o porque no confías. O porque no confías. Si tú y yo aprendiéramos a vivir confiadamente en Dios, nos quitaríamos de muchos problemas. Si tú y yo entendiéramos que tu conocimiento es finito, es bien poquito,
comparado al conocimiento de Dios, seguramente que estaríamos mucho, pero mucho mejor. No es lo mismo creer que confiar. Y luego continúa el versículo y dice algo bien interesante. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La Nueva Versión Internacional. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Cuando está hablando la palabra de reconócelo, el autor lo que tiene en su mente es lo siguiente. Cuando dice reconócelo, el autor en su mente está esto: haz que quede bien alguien por causa tuya. Cuando está escribiendo y reconoce a Dios, en su mente está lo siguiente: entiende quién es Él. Un ejemplo: cuando tú vas a trabajar y viene tu esposa o viene tu esposo o viene tu papá al trabajo, rápidamente le llamas al jefe, le llamas al supervisor o a los que estén alrededor tuyo y le dices: te presento a mi mamá, te presento a mi papá, te presento a mi esposa, te presento a mi esposa, te presento a mi hijo. ¿Sabes lo que estás haciendo? Lo estás reconociendo. Lo estás reconociendo. Dios nos habla en su palabra y nos dice lo siguiente: tienes que reconocerlo en todos tus caminos. Y una manera más sencilla de poner esto es lo siguiente: ¿cómo yo reconozco a Dios en todos mis caminos? Sencillo. Cuando nosotros nos casamos, estamos acostumbrados a que estás soltero y si estás bien delante de Dios, vives solo o duermes solo. Pum, se les fue a todos, ¿verdad? Pero estás en tu cama y dices: me levanto a la hora que yo quiera. Si quiero me cobijo, si no, no. Si quiero duermo en bikini, si no, no. Si quiero me pongo pijama, si no, no. Si quiero pongo mis calcetas sucias y si no, no, porque estoy solo. Pero cuando viene el bendito matrimonio, ahora dices: oh, ahora, y antes estás tú viviendo feliz, soltero, y dices: oye, ¿vamos a comer? ¡Vamos! Y te levantas corriendo para ir a comer. Oye, ¿mañana vamos a jugar? Mañana vamos a jugar, porque estás soltero. Reconocer es lo siguiente: es cuando ya estás casado y te dicen: oye, ¿vamos a comer? Espérame tantito. Espérame tantito. Y ya depende de cómo le hables a tu paloma, a tu cuchicuchi, como quieras decirle. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Por qué? Es que me están invitando a comer. Oh, acuérdate que vamos a ir a estos. ¿Sabes qué? Ya, no, lo dejamos para otra ocasión. ¿Les ha pasado a ustedes? Así hablan. Oh, no. Luego lo hacen. Y los mala onda, ¿qué? ¿Te pegan agruras? Y el mentiroso de tú: no. Llega la noche, te vas a dormir: Señor, perdóname por haber mentido hoy. Perdóname por haber mentido, Señor, porque sí, me dijeron que no iba. Reconocer es esto. Reconocer es cuando tú ya sabes que no depende de ti, que ahora tienes a una persona superior a ella. Reconocer es esto. Mi esposa y yo vamos a cumplir 11 años de casados. Felizmente casados, lo puedo decir, felizmente casados. Y reconocer es esto. Reconocer es cuando tú conoces tanto a la persona, que mi esposa me puede llamar y me dice: le dije a fulano y a fulana que vinieran a la casa para juntarnos tal día. Muy bien, perfecto. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque sabe que yo tenía que platicar con ellos, o sabe porque yo quería hablar con ellos, o sabe que yo voy a estar de acuerdo con ellos. Eso es reconocer. ¿Y sabes a qué se debe? Al tiempo que pasamos juntos, al tiempo que vivimos juntos y a la comunión que tenemos. Eso es reconocer. Reconocer es cuando tú dices, por ejemplo, no sé, reconoces a alguien tomando decisiones por esa persona porque lo conoces tanto que sabes qué es lo que va a decir que sí o va a decir que no. Reconocer es lo siguiente: es cuando los casados dicen: oye, te quiero invitar a que hagamos esto, y no sabes lo que va a decir tu pareja. Espérame tantito, me pongo de acuerdo con mi pareja y ya te llamo. Y fíjate que no entendí, no sé si nos podemos ver, ¿te gustaría ir? Y se ponen a platicar y llegan a un común de acuerdo. ¿Sabes lo que hizo esta persona?
está reconociendo, hay alguien con el cual tengo que compartir crédito de lo que estoy haciendo. Eso es reconocer. Reconocer a Dios es que vamos a hacer esto, espérame tantito, déjame le pregunto a Dios. Reconocer a Dios, confiar a Dios es decir, espérame tantito, deja ver qué es lo que Dios quiere de mí. Reconocer a Dios en todos tus caminos, todo lo que hagas es lo siguiente, es antes de que tomes una decisión, consultar con Él. Reconocer a Dios es como cuando tú vas a escribir un cheque y vas a decir lo siguiente, ¿cuánto es lo que debo de pagar? $150, ok, $150, espérame tantito, ese es quieto, preto. A ver, y echas cuentas, ¿cuánto deposité ayer? ¿Cuánto me quitaron antier? ¿Qué fue lo que pagué? ¿Sabes qué? Espérame tantito. Y como no sabes cuánto dinero tienes con certeza y seguridad, entonces te metes al teléfono y buscas tu banco o echas la llamada, qué feo se escucha echas, ¿verdad? Pero todos entendemos. Echas la llamada por teléfono y te das cuenta cuánto dinero hay. Y si tienes más de $150, entonces lo que haces es lo siguiente, suelto el cheque. ¿Sabes qué hiciste? Reconociste que no dependía de ti, reconociste que hay una fuente que tienes que estar consultando para ver si hay dinero. Eso es reconocer a Dios en todos tus caminos. Esto es reconocer a Dios en todos tus caminos. El problema aquí es que muchos de nosotros no lo reconocemos. No es que no sepamos que es Dios, es que no le damos el lugar que Él merece en nuestra vida. Por eso es de que en algunas cosas le confiamos a Él. Le puedo confiar que Él me va a llevar al cielo, pero no le confío mi diezmo y mi ofrenda. Le puedo confiar en que Dios puede cambiar a mi esposa, pero no puede cambiar a mi hijo. ¿Cómo es posible? ¿Y cuándo no confío? Cuando hago las cosas a mi manera. Y si tú haces las cosas a tu manera, ¿sabes qué? Entonces los resultados van a ser los mismos siempre, siempre, siempre. Y no vas a avanzar, ahí te vas a quedar. El problema aquí es que muchos de nosotros no conocemos la palabra de Dios. Y si no conoces la palabra de Dios, entonces no estás confiando en el Señor. Cuando estamos hablando nosotros de que tenemos que reconocer a Dios, es lo siguiente, es saber que Él está por encima de mis intereses. Y que me digan lo que sea, pero antes de tomar una decisión debo de reconocer a Dios, debo de reconocer plenamente quién es Él. Eso es. Ahora, si tú estás plenamente familiarizado con Dios, como deberíamos estar los casados, hay ocasiones que no tienes que consultar, porque tú sabes lo que te va a decir. ¿No sabes qué? Hice la cita porque me acordé que me habías dicho. Oh, muy bien. ¿Por qué no le dijiste? Es que no sabía si ibas a querer. Pues si sabías que estábamos buscando. ¿Sabes qué? No reconociste porque no hubo mucha familiaridad. A nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que reconocer. ¿En dónde tengo que reconocer a Dios? En todos mis caminos. En todas las cosas que yo voy a hacer. No es posible que yo diga, well, pues, ok, voy a confiar en Dios y lo voy a reconocer como Señor de mis pensamientos, pero no de mi cuerpo. O, bueno, voy a reconocer que Dios es grande y poderoso, voy a ir a la iglesia, voy a leer la Biblia, pero hasta ahí, no se va a meter en lo mío, en mis pecados, en las cosas que me gustan hacer. Ahí no, nada más en ciertos lugares. ¿Y sabes lo que está haciendo Satanás? Es lo que hace es, está bien, hombre, ya caíste. Ya, va, ya dices que vas a la iglesia cristiana, ahí quédate, entretente. Ok, ya no puedo decir abiertamente que perteneces a mi grupo porque ahora ya lees la Biblia, ya vas a la iglesia, pero no reconozcas a Dios en todos los caminos de tu vida. En mi trabajo, ¿puedo yo confiar en Dios? ¿Puedo reconocer a Dios en mi trabajo? No, ¿por qué? Yo soy el que trabaja. Dios no se despierta conmigo, Dios no va a hacer mi trabajo, yo lo hago, por lo tanto yo puedo hacer lo que sea con mi trabajo y mi dinero. Pero si hay una necesidad o hay una enfermedad, ay Dios, por favor, ahora sí haz algo, por favor. Reconozco que tú eres Dios, entiendo y confío que tú eres grande, pero estamos confiando nada más en esta área y no estamos confiando en esta otra.
Y sabes, cuando el autor está poniendo lo siguiente, dice, reconócelo, o sea, ponte de acuerdo, entiende que es el mejor para ti, confiar en Él, hacer su voluntad. Lo que está diciendo lo siguiente es, Dios ya hizo caminos para nosotros, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué escuela debo de tomar? ¿Qué clases debo de hacer? ¿Qué trabajo debo de agarrar? Señor, ¿cuántas clases debo de tomar por semestre? Señor, ¿cuál es la carrera que debo de tomar? Señor, ¿en qué trabajo debo de estar? Dios, ¿cuántas horas debo de estar yo aquí en este lugar? Señor, ¿qué es lo que debo de hacer con mi vida? Señor, ¿con quién me debo de casar? Eso es reconocer a Dios en todos tus caminos. Y dice lo siguiente, y Él allanará tus sendas. Cuando el autor escribe la palabra allanar, en su mente está lo siguiente. Cuando está hablando de allanar, no es de estar haciendo un camino, porque el camino ya está. El camino de que tú tienes que vivir ya está marcado por Dios. Cuando está hablando de la palabra allanar, está diciendo lo siguiente, que cuando tú confías en Dios, dejas todo tu peso y haces toda su voluntad, tú te pones a trabajar y haces lo que dice la Biblia, aunque no estés de acuerdo, aunque no te guste o aunque no entiendas. Cuando tú lo reconoces en todas las cosas, Señor, ¿qué debo hacer en este programa? ¿Qué debo hacer en este problema? Señor, ¿qué debo hacer ahora en este lugar? Padre, ¿con quién debo hacer? ¿Me quedo con este novio o me quedo con el otro? Tengo dos mujeres, un camino, Señor. ¿Con quién? Entonces tú debes de reconocer a Dios. Eso lo borras, por favor. Se me chispoteó. Reconocer a Dios es, ¿quién sabe más, Dios, tú o yo? Porque acuérdate que a veces, aunque tú pienses que sepas más, la verdad que no sabes. Y lo digo con mucho respeto y con mucha humildad. Comparado con Dios, no sabes. Podrás saber más que mi hija Camila, porque tiene 1 año. Pero te lo puedo asegurar que tú no sabes más que Dios. Ni yo sé más que Dios. Y está diciendo lo siguiente. Dios va a allanar tus sendas. Lo que está diciendo es esto. Cuando tú confías en Dios, que haces su voluntad, cuando tú lo reconoces y dices, ¿qué debo hacer, Señor? Pasando tiempo y pidiéndole, consultando. Allanar es lo siguiente, tú tienes un destino a donde vas. Tú tienes un destino a donde seguir. Tú tienes un camino que caminar. Tú tienes una dirección hacia donde quieres ir. Tienes metas, tienes sueños, tienes anhelos, tienes deseos. Pero en medio de tu destino, de donde te encuentras a tu destino, hay obstáculos. Y esos obstáculos, algunos son enviados por Satanás y otros son creados por ti mismo. Que una persona no te quiere, pues que tú no quieres a la otra, ¿verdad? Que una persona no te quiere ayudar, pues yo no le ayudo a la otra. Que una persona te trató mal, pues que Dios la bendiga y yo me sigo por otro lado. Nosotros determinamos los obstáculos que pone Satanás y los obstáculos que creamos nosotros mismos. Pero cuando decidimos confiar en Dios, cuando decidimos nosotros reconocerlo como Dios, lo que hace Dios es esto. Tú te sientas a la par mientras el Espíritu Santo va manejando y el Espíritu Santo va quitando, va moviendo, va removiendo todos los obstáculos que te están impidiendo llegar a tu destino final. Tú no. Dice, y Él enderezará tus caminos o Él allanará tus caminos. Tú no. Pero habemos muchas personas, yo lo voy a quitar, Señor. A ver, ya moví esto. Ay, apenas si pude quitar esto y ya me salió otro problema. Ay, pues si Dios es tan grande que me ayude. Pero ¿y dónde está Dios? ¿Sabes dónde está Dios? Diciendo, ¿me dejas ayudarte? Yo te quiero ayudar, confía en mí. Yo puedo. ¿Sabes dónde está Dios? Diciendo, te dije que trajeras diezmos y ofrendas porque yo te quiero dar más. Te dije que perdonaras porque yo te quiero bendecir. ¿Sabes dónde está Dios? Ni echándote porras. Dios nada más está diciendo, pues a la hora que quieras. Pues a la hora que quieras. ¿Sabes por qué? Porque tú estás moviendo tus obstáculos. Tú estás moviendo una piedra y estás moviendo otra. Ya te salió una. ¡Ay, ya me salió otra! Pues aprende a confiar en Dios. Aprende a reconocerlo. Y entonces Él va a mover todas las piedras.
Cuando nosotros viajábamos, cuando viajábamos más, había algo que me gustaba mucho. Parte de mi trabajo era bien tenso, era bien estresante, porque yo tenía la obligación de, supongamos que voy a viajar, no sé, a Nueva Zelanda, un ejemplo. Nunca he ido a Nueva Zelanda, pero mi trabajo era saber qué moneda se utiliza en Nueva Zelanda. Mi trabajo era saber qué transporte, a dónde estaba el hotel a donde íbamos a ir, la distancia del hotel y la iglesia, ver el tipo de comida, ver dónde se encontraban los baños en el hotel, en la iglesia, ver cómo se llamaban los encargados. Ese era mi trabajo. Era bien estresante porque, ¿sabes qué? Nunca he viajado allá, no conozco allá, no sé cómo se encuentra, no sé nada, pero ese era mi trabajo. ¿Sabes qué hacíamos cuando mi trabajo era más fácil? Nosotros teníamos dos opciones. Podíamos agarrar y rentar un carro para que ese carro nos llevara a diferentes lugares, yo andarlo manejando, o podíamos agarrar una limusina. Y cuando agarrábamos la limusina, ¿sabes qué hacíamos? Subíamos al carro, nos sentábamos y disfrutábamos la Coca-Cola que va en la limusina. Todavía cerramos los ojos confiadamente porque hay una persona llamada chofer que conoce el área, nos iba a llevar a todos nuestros destinos sin nosotros mover un dedo. ¿Sabes que cuando tú confías en Dios, cuando tú lo reconoces, entonces dejas que el Espíritu Santo sea tu chofer y Él te lleve al destino final, alcanzar las metas y los sueños que tú tienes? Lo único que tienes que hacer es, ok, Espíritu Santo, maneja por favor. Vámonos, Espíritu Santo. Bien importante esto, que si tú reconoces a Dios en todas las áreas de tu vida, entonces Él va a llevarte por un mejor camino. Hay una versión, la Reina Valera, si no me equivoco, que dice, y Él enderezará tus veredas. Y Él enderezará tus veredas. No me tienes que decir, pero ¿cuántos de nosotros nuestros caminos están chuecos? ¿Cuántos de nuestras vidas, nuestros caminos están más chuecos? Y lo único que decimos es, ¿cuándo voy a salir? Aquí la palabra clave es confiar en el Señor. Te vuelvo a repetir la pregunta. La pregunta es esta. ¿Tú crees en el Señor o confías en Él? Confianza es hacer lo que Él te pida. Eso es confianza. Eso es confianza. En la película del Titanic, la mayoría la vieron, se encontraba Rose, la muchacha rica, la muchacha que tenía todo, y también se encontraba Jack, el pobretón, el que no tenía nada, el que no podía ofrecer nada. Rose estaba condenada a casarse con un hombre rico, con un hombre millonario. A los dos no les faltaba nada hasta que conoció a Jack. Jack, un hombre de la calle, se enamora de Rose. Y en la película de Titanic llega un punto, se van a recordar esta parte, llega un punto donde van a la punta, se me olvida el lugar, después tú lo investigas, no me lo digas ahorita, ¿cómo se llama cuando vas en la mera punta del barco? Y ella se acerca y se agarra de un fierro, de un tubo, y dice, no me sueltes, no me sueltes. Y Jack le está diciendo, suéltate, no, no me sueltes. Dice, suéltate, confía en mí, confía en mí. Rose cuando le dijo, Jack, confía en mí, voltea, lo ve, suelta la mano del palo, del tubo que lo está agarrando y hace esto. ¿Y qué dice? I'm flying. Estoy volando. ¡Oh! Estoy volando. Estoy volando. Una de las partes favoritas de mucha gente. ¿Por qué se liberó? Porque confió en Jack. Es el tiempo que Casa Adobes comience a volar porque te sueltas y confías en que Dios tiene cuidado de ti. Muchos de nosotros estamos agarrados de nuestro conocimiento, de nuestras cosas materiales, de nuestro orgullo, de nuestra mentira, de mis emociones. Es que me hizo sentir mal. Es que me ofendió. Y estás agarrado así, no estás confiando en Dios. Por eso no sonríes, por eso no eres feliz, por eso no estás libre. Estás agarrado de ese tubo. Cuando Dios te dice, confía en mí, perdona. Confía en mí, se puede equivocar. Confía en mí, eres humana, eres humano, confía en mí. Suéltate y comienza a volar.
Y que lo que el Espíritu Santo hoy en día te dice, confía en mí, confía en mí. Cuando las águilas están por volar, tienen a sus aguiluchos, y una vez que el aguilucho está listo, no sabemos cómo, pero el águila toma a su aguilucho en su espalda y sube lo más alto que pueda. De repente suelta el aguilucho. Y el aguilucho y va de picada, viene de picada y no sabe qué hacer. Es la primera vez que lo sueltan. El águila, al ver que el aguilucho está a punto de caer a la tierra, rápido viene, lo agarra y lo vuelve a agarrar en su espalda. ¿Sabes lo que hace? Lo salvó. Todos podríamos decir qué buen águila es, ya lo va a dejar en su nido. Te equivocas, va de nuevo. El águila vuelve a subir y ¿sabes qué? Lo vuelve a soltar y entonces el aguilucho sabe que el águila mayor lo va a cuidar y no lo va a soltar. Tiene confianza y esa confianza es lo que lo hace aprender a volar, aprender a volar. Cuando Dios vio que el pueblo de Israel andaba en el desierto y tenían hambre, así como el águila vino hacia abajo para agarrar el aguilucho, Dios les mandó maná del cielo, porque les proveyó algo. Cuando ellos iban a caminar y estaba el mar por un lado, ¿sabes qué hizo? Así Dios como el águila vino y les abrió el mar para que ellos les pasaran. ¿Sabes qué se llama? Confianza en que Dios va a hacer algo por mí. Pero muchos de nosotros no confiamos en Dios. Confiamos en nuestra propia prudencia. Es que si pido perdón, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Sabes qué? Tú confía en Dios, perdona. Es que si digo la verdad, ¿cuál va a ser la consecuencia? Tú confía en Dios y habla la verdad. Es que si yo espero en Dios, se va a tardar más. Tú confía en Dios. Y entonces que se tarde el tiempo que desee. Bien importante aquí. La clave es confiar. Te voy a dar 3 cosas que podemos hacer para confiar en Dios y con esto termino. 3 cosas para confiar en Dios y con esto termino. La primera es conociendo quién es Él. ¿Cómo podemos confiar en Dios? Conociendo quién es Él. Tienes que entender que Dios es Dios. Tienes que entender que Dios es santo. Tienes que entender que Dios es puro. Tienes que entender que Él no se equivoca, que Él es perfecto. Conociendo quién es Él. La segunda cosa que podemos hacer para confiar en Dios es conociendo lo que ha hecho Él. Tienes que conocer lo que ha hecho Él. Tienes que conocer que Él le dijo a Pedro, ve, agarra ese pez y saca el dinero para pagar lo que debemos. Tienes que conocer lo que Dios ha hecho. Tienes que entender que Jesús fue aquel que sanó a los leprosos. Tienes que entender quién es Dios. Tienes que entender y conocer lo que ha hecho. Tienes que entender que Él fue el que sanó a la mujer de flujo de sangre. Lo que ha hecho Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Resucitó a Lázaro. Es lo que hizo Dios. Entonces tienes que entender, para poder confiar, tienes que conocer lo que ha hecho Dios. Y la tercera cosa para poder confiar en Dios es, tienes que conocer quién soy yo. O conociendo quién soy yo. Y cuando estoy hablando yo, estoy hablando de tu persona. Tienes que conocer quién eres tú. Y ahí, con esto termino y con esto te dejo pensando. Es quién eres tú y quién es Dios. Yo no puedo decir quién eres tú, pero sí puedo decir quién soy yo. Para yo poder confiar en Dios, tengo que reconocer quién soy yo. Y yo te puedo decir que no soy una persona perfecta. Yo te puedo decir que he cometido infinidad de errores. Yo te puedo decir que he ofendido a Dios hasta más no poder. Yo te puedo decir que he ofendido a gente que amo como no te imaginas. Yo te puedo decir que cometo pecado, que a Dios no le gusta ningún pecado, le agrada a Dios. Pero porque reconozco quién soy yo y que he vivido mi vida mal, que las consecuencias negativas son por las decisiones que he tomado basado en mi prudencia, en mi inteligencia y en lo que yo creo que es bien, y he vivido consecuencias negativas, por eso te puedo decir que yo puedo confiar en Dios, porque Dios es perfecto, porque Dios no se equivoca, porque aunque delante de mis ojos no esté bien lo que Dios me pide, yo puedo confiar en Él y lo estoy reconociendo en todas las áreas de mi vida. Yo no sé cómo estés viviendo tú. Si tú pienses que eres muy erudito, que sabes mucho, y acuérdate lo que dice Romanos 12:6. Ninguno de ustedes crea que sabe más que nadie, o que lo sabe todo.
Quizás tú eres una persona que dices, pues yo lo sé, yo sé. Pero sabes según tu entendimiento o según la palabra de Dios. Y tú puedes decir, ¿en quién estoy confiando? ¿Estoy confiando en la palabra de Dios o estoy confiando en mi vida? ¿Sabes por qué nosotros no nos relacionamos con la demás gente? Porque es que, ¿qué tal si me hiere? Estoy confiando en mis emociones. Estoy confiando en ellos, no sé si me van a atender o no. ¿Sabes por qué nosotros no vamos a evangelizar? Porque no confiamos en Dios. Dios dijo, tienes que ir y hacer discípulos, tienes que hablarles de Cristo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Sabes qué hago? No confío en Él, porque si voy y si no me creen, voy y si no me hacen caso, voy y si no me escuchan, y si Dios no está conmigo, ¿sabes qué estoy haciendo? No confío en el Señor, no confío en Dios. ¿Sabes por qué muchos batallamos con nuestros diezmos y ofrendas? Porque no confiamos en Dios. Quiere que le dé diezmo y ofrenda, pero no sabe que tengo que pagar esto, no sabe que yo trabajo, no sabe que tengo que mantener a mi casa. ¿Sabes qué está diciendo? Lo siento, Dios, yo no confío en ti. Y por eso Él no puede enderezar nuestras veredas, por eso nosotros estamos batallando con nuestros propios problemas y por eso los resultados de nuestras decisiones son malas, porque no confiamos en Dios. ¿Cómo te gustaría vivir una vida plenamente confiada en el Señor? ¿Cómo te gustaría decir, ¿sabes qué? Me rindo. ¿Sabes qué? Ya, ahora sí basta, estoy cansado de hacer según mi voluntad. ¿Cómo te gustaría decir, ¿sabes qué? A partir de hoy, ahora que viene lo del Día de Muertos, a partir de hoy yo me voy a presentar como un hombre, una mujer muerto delante de Dios. Porque yo morí al pecado. Porque al momento que acepté a Cristo volví a nacer, morí el pecado, nací para Cristo. Por lo tanto, una persona muerta no existe, no tiene voz ni voto. ¿Y sabes qué es lo mejor? No siente nada. Si tú sientes que han sido injustos contigo, no estás muerto. Si tú sientes que la vida te ha tratado mal, no estás muerto. Si tú sientes que tienes derechos que exigir, no estás muerto. Si tú sientes que tienes que hacer según lo que pienses, que es mejor para ti, lo que más te conviene a ti, no estás muerto. Y si no estás muerto, pregúntate si Jesús está en tu corazón. Porque si no, si estás confiando en tu voluntad, si estás confiando en tu inteligencia, entonces no necesitas de Dios. Ponte de pie conmigo, por favor. Mientras te pones de pie, termino con una de mis películas favoritas de tiempo atrás, Finding Nemo. El papá no te tenía confianza a Nemo. No sabes lo que estás haciendo. Te equivocas. Nemo, pescadito chiquito que pensó que las podía de todas, ustedes vieron la película. Llega el momento en el que agarraron a Doris, están todos los pescados, agarraron a Nemo y Nemo le dice a su papá, confía en mí. ¿Sabes qué es lo que hizo Nemo? Su papá dice, está bien, haz lo que tienes que hacer. Y les comienza a decir a todos los pescados, por favor, caminen de este lado, hagan de este lado, vamos a nadar hacia abajo. Y todos los pescados comenzaron a nadar hacia abajo, rompieron la red y fueron liberados. Porque confió el papá en Nemo. Cuando la tortuga va, hey dude, y avienta a la tortuguita que salga, y la tortuga con toda la concha del mundo. El pescadito, ¿cómo lo aventaste? Tienes que confiar en ellos. Tienes que confiar que son capaces de sobrevivir. Es exactamente lo que tú y yo debemos hacer en todas las áreas de nuestra vida. Cuando el pescadito le está diciendo al papá, ¿sabes qué? Confía en mí. Dios te dice, tienes que confiar en mí. Dios te dice, tienes que tener la confianza en que yo no te voy a herir, en que yo no te voy a hacer pasar vergüenzas. ¿Y por qué Dios te pide la confianza? Porque cuando tú confías en Él, entonces Él bendecirá tu vida. Cierra tus ojos conmigo por un instante. ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo habló a tu vida? ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo hoy está marcando en tu corazón?